Porque es verdad que el mercado laboral, y lo has dicho tú ahora, es cierto que tiene una fortaleza increíble. Pero las empresas no empiezan despidiendo gente, sino que ese fenómeno suele llegar en la fase más tardía de una recesión. Bueno, pues por aquí con Hugo Ferrer. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Hola, pues buenas tardes, muy bien. Un poco por poner en contexto, porque estábamos hablando antes tanto con Edgar Fernández como Pablo García, que han pasado por aquí, como yo después de ver a Jerome Powell. Ha sido muy duro en su rueda de prensa, sigue manteniendo, de hecho dice que pues que las previsiones que tenían sobre los tipos de interés y la tasa terminal al principio que que las tienen que mover después de ver cómo se ha comportado la inflación, etcétera. ¿Qué te parece ese mensaje de dureza mayor que ha tenido? Bueno, el tema de esta reunión es algo que todo el mundo sabía, que los tipos de interés, pues obviamente no pueden subir de forma lineal y tan rápido como 75 puntos básicos, ¿no? Entonces, la cuestión es cómo iba a lidiar la Reserva Federal y en concreto Jerome Powell con el hecho de que obviamente las subidas de tipos de interés tienen que ser más graduales de aquí en adelante, cómo iba a lidiar ese hecho lógico, obvio, con mantener una retórica bastante restrictiva, porque lo que no quiere la Fed es que que todavía sería demasiado pronto que volviera la alegría a los mercados, ¿no? Si imagínate que dicen, pues vamos a subir los tipos más lentamente y estamos contentos con ello, pues entonces los mercados se disparan, los mercados que tienen un efecto riqueza positivo y negativa de forma bastante rápido. Entonces, si la bolsa se dispara, subiría la inflación de nuevo y arruinaría todos los planes de la Fed. Entonces, lo que ha ocurrido es lo contrario, una retórica muy restrictiva, hawkish, y diciendo pues que el mercado de trabajo sigue muy fuerte, diciendo que la pausa todavía está muy lejos, que quieren pasarse subiendo tipos, porque sí, porque es verdad que bajar tipos es algo que se puede hacer de un día para otro, ¿no? Que digamos que tienen margen suficiente para que en caso de que haya problemas recuperar un poco el timón. Pero sin embargo, si no suben los tipos lo suficiente, no lo mantienen el suficiente tiempo, pues el riesgo sería pues de credibilidad y de que la inflación pues se esparciera. Así que todo eso, junto con la idea de que obviamente los tipos no pueden crecer al mismo ritmo, pero que van a estar elevados más tiempo del que anteriormente tenían pensado, en conjunto, todas estas cositas que he dicho, pues ha terminado una conferencia, una rueda de prensa, perdón, muy restrictiva, que lo que está haciendo pues que el Nasdaq caiga un 3%. De hecho, al final de la rueda de prensa, creo que le habían trasladado mal la información sobre eso, cómo se estaba comportando el mercado. Un periodista le había comentado, oye, el mercado está subiendo, y él ha dicho lo del aterrizaje suave, que cada vez hay una ventana más estrecha para que haya un aterrizaje suave de la economía. Claro, yo creo que se le ha escapado un poco la percepción personal y no dejando al margen y ceñirse al discurso, ¿no? Que tiene que tener de, bueno, aterrizaje suave, control de todo y tal. ¿Qué te ha parecido que haya soltado esto, ¿no? Como diciendo, bueno, cada vez la ventana es más estrecha, que es lo que estamos hablando todos desde fuera, ¿no? Y yo te leo por Twitter y vas un poco en la sintonía que yo también estoy yendo por mi cuenta, ¿no? Que es muy difícil de evitar un aterrizaje suave de la economía, y vamos, que yo creo que es prácticamente descartable ahora mismo, ¿no? Bueno, los indicadores líderes señalan, y estamos hablando de indicadores líderes porque normalmente no se han equivocado a la hora de señalar recesión, ¿no? Señalan que hay una recesión a la vuelta de la esquina. Luego, que sea más profunda o menos profunda, pues es otro debate, ¿no? Ahora bien, lo cierto es que la economía americana, para mi sorpresa, es una cosa, yo esperaba mayor debilidad, a pesar de que obviamente se está enfriando, lo está haciendo muy poco a poco. Está mostrando mucha fortaleza, ¿no? Más de la esperada. Pero bueno, la verdad que es, ¿sabes? Es que al final llego a la conclusión de que tampoco es tan importante este tema, me refiero. Llega una recesión, se pierde un poco de empleo, igual la recesión ni siquiera es tan profunda, ¿no? Así que el tema es secundario al final. Aquí al final es si la liquidez va a más o va a menos, si la liquidez, había dicho Powell, que de momento que tranquilitos y fríos y que como suba el S&P por encima de 4.000, pues hará lo que puedan para enfriar el mercado en estos momentos, ¿no? Y al final es eso.
las declaraciones de la Fed pueden salir en un sistema tan complejo como los mercados, millones de personas, puede ser interpretado de una manera u otra, el mercado puede reaccionar de una manera u otra dependiendo de los posicionamientos de los inversores previamente. Es decir, los propios miembros de la Fed no saben cómo va a reaccionar el mercado. Así que muchas veces sacas un comunicado neutro o declaraciones más o menos neutras y el mercado sale por donde tú no quieres. Entonces los días siguientes la Fed tiene que ayudar a rectificar. Y en este caso, si el periodista le interrumpió para decirle que el mercado estaba positivo y él sacó una notita un poquito más agresiva, pues perfectamente. Sí, no, ha sido. A mí me ha hecho bastante gracia eso cuando lo he leído por aquí por el chat, porque justo me pillaba hablando con Pablo García, pero cuando he visto digo, bueno, no me extraña que haya sucedido esto y que haya sacado como el plan B, ¿no? Para evitar que el mercado rebote si es lo que le habían trasladado, ¿no? Y al final, mira, pues lo que ha provocado es que en tiempo real ahora el S&P 500 un 2,45% de descenso, ¿eh? Tremendo. Nos pregunta por aquí Iván Rives 89 si vemos las tasas por encima del 5%. Yo creo que cada vez hay más probabilidades, ¿no? De esto. Pues no lo sé, no lo sé. Que hablar de niveles es un tema que Mm. siempre es muy difícil porque lo cierto es que lo que está claro, aparte Powell ha dicho algo hoy, que dice que no le parece que los salarios estén en una espiral inflacionaria, ¿no? Pueden estar un poco elevados, pero que no están en una espiral, es verdad, no están en una espiral como tal. Pero eso es una manera de reconocer de que hay un fenómeno inflacionario ahí de fondo y es una manera de decir que los tipos van a estar elevados por más tiempo del que mucha gente se piensa. Y estoy de acuerdo. Esto no son las recesiones desinflacionarias donde los tipos se subían, se mantenían, se bajaban rápidamente cuando viene una recesión. Los tipos van a estar elevados y que sea el 5, que sea el 5,5, pues eso al final no es tan importante como la dirección y el tiempo en el que estén más o menos elevados. Sí, yo creo que es como más secundario fijarte ahora mismo en previsiones porque Sí, son, porque son muy movibles, ¿no? Incluso del mercado laboral, que lo que sí que me parece es que las previsiones de la FED sobre el mercado laboral eran demasiado laxas cuando salieron el mes pasado, ¿no? En septiembre, perdón, las últimas previsiones que lanzaron, que preveían un aumento del desempleo el año que viene del 0,4%. Esto me parecía como demasiado, si vamos a un esquema incluso de aterrizaje suave, como ellos llamaban, era difícil de ver, pero oye, bueno, puede ser, todo puede ser, porque es verdad que el mercado laboral, y lo has dicho tú ahora, es cierto que tiene una fortaleza increíble. Yo lo comparaba como un combate de boxeo, como el boxeador que le están dando golpes y como que está recibiendo y sigue en pie, ¿no? Es un poco lo que está pasando en el mercado laboral. sí, aparte, fíjate que las recesiones con poca inflación son diferentes a las recesiones con bastante inflación, ¿no? Cuando hay poca inflación, el crecimiento se va reduciendo, las empresas empiezan a despedir. Pero cuando hay inflación, eh, digamos que las cosas se generan más lentamente, ¿no? Sí, los precios están aumentando, el coste de la vida es más jodido, pero las empresas no empiezan despidiendo gente, sino que ese fenómeno suele llegar en la fase más tardía de una recesión. Así que en ese sentido es lógico, pero es verdad que no estamos acostumbrados a que sea tan fuerte ese mercado laboral americano cuando está en mínimos históricos, ¿no? La tasa de paro. 3,5%, sí, justo de tasa de Mm. paro. Es impresionante, ¿no? Antes nos preguntaban por aquí si el rebote que hemos visto en el mes de octubre pierde su vigencia después de lo que hemos visto hoy, o si vamos caminando hacia la búsqueda de los mínimos otra vez, o si de aquí a final de año puede haber un tirón. ¿Tú cómo lo ves dentro de tus análisis? ¿Qué te parece lo más probable? Es que es verdad que es muy incierto ahora mismo todo. Yo lo No, veo bueno, bastante incierto. sí, Incierto por si decirlo de alguna si fuera manera. por incertidumbre, esa sería la naturaleza clásica de los mercados. Sí, Mira, lo que tengo claro es que me parecería muy raro, o sea, poco probable, que el mercado se sostuviera por encima de los 4.000 puntos. Y me da sí. igual que lo llames elecciones de mitad de mandato, me da igual que le llames rally de Navidad, estacionalidad, me da completamente igual. Lo que ocurre es que la bolsa fluctúa mucho. Fíjate que el rebote de las últimas semanas, ¿no? Desde el 21 de octubre por ahí, o no, unos días antes también, es porque la bolsa no va en línea recta y de repente salen unos optimistas diciendo lo peor ha pasado, el pico de la Fed, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y como los inversores en acciones son tan optimistas por naturaleza, ¿no? Porque están invirtiendo en crecimiento, en dividendos, etcétera, etcétera. Y sin embargo, el mercado de renta fija sí que hizo una pequeña subidita, los bonos, ¿no? Bajaron los yields un poquito, pero no se correspondía con el reporte que había visto la bolsa. Con lo cual yo te digo, ¿más probable que veamos nuevos mínimos? Sí.
Dicho esto, hay que tener en cuenta que la Reserva Federal lleva microgestionando los mercados desde hace bastantes meses. ¿A qué me refiero? Pues en junio, cuando estaban muy débiles, cuando ya caía el Nasdaq un 30%, de repente en una conferencia Powell dice muy matizadamente que bueno, que los tipos algún día llegarían a un nivel alto y que por supuesto en entonces tendrían que subirlos más lentamente. Eso hizo que el mercado cogiera fuerza, eso fue en junio. Luego los mercados subieron muchísimo, el gran rebote del mercado bajista que tuvimos entre julio y agosto, la Fed dijo, pero ¿esto qué es? Se nos ha ido de las manos, ¿no? Sí, Y a sí, sí. final de agosto, cuando la conferencia de Jackson Hole, pues volvieron a microgestionar los mercados, bueno, microgestionar metiendo un mazazo a final de agosto diciendo esto no puede ser, y la bolsa cayó un 20%, ¿no? Ahora, el día 21, los mercados estaban en mínimos, hablo del S&P 500, con un riesgo de caída, y ahora voy a explicar por qué eso es malo para la Fed, con un riesgo de caída muy elevado. Entonces, de nuevo la Fed vuelve a sacar una pequeña frasecita que inspira un poquito de confianza en el mercado. Es decir, la Fed está microgestionando que no vaya muy arriba ni vaya muy abajo. Que no vaya muy arriba porque no le interesa desde el punto de vista inflacionario, ¿no? Si se dispara la bolsa, el efecto riqueza hace que la inflación se dispare. Pero tampoco le conviene que caiga mucho, muy aceleradamente, porque eso crearía inestabilidad económico-financiera y tendría que abandonar su programa de quantitative tightening, volver a las compras, o sea, sería contradictorio con su mandato de luchar contra la inflación, ¿no? Así que la Fed busca el equilibrio. ¿Qué pasa? Que el equilibrio lo gestionas exitosamente hasta cierto nivel. En un momento dado podría surgir algo y romperse. Para mí ahora mismo el riesgo asimétrico sigue siendo a la baja y no al alza. ¿Al alza por qué no? Pues porque la economía se está enfriando, aunque siga relativamente fuerte, y porque si el S&P sube por encima de 4.000, te sale la FED a sacarte el masazo, y sin embargo por debajo, pues los mercados pueden entrar en una histeria en un momento dado por lo que sea y caer mucho más fuerte. Así que los riesgos siguen siéndose abajo y veo poco probable verlo sobre los 4.000 los próximos, este año. No, incluso pensando en el año que viene, todavía no hemos visto capitulación en renta variable. En bonos es verdad que podríamos haber pensado que se había visto y eso ha seguido con latigazos a la baja y con mucha volatilidad extrema, ¿no?, dentro del mercado de la deuda. Veremos hasta dónde se frena, ¿no?, esta sangría en el mercado de bonos, que es la mayor desde la Constitución americana. El otro día lo compartía también en Twitter. Es impresionante, ¿no?, que se viene en el mercado de bonos. Antes lo comentaba con Edgar Fernández y decía, bueno, igual hay cosas que aguantan en Estados Unidos, digo, pero si hay algo que no puede aguantar una subida al final, aunque tengas una tasa terminal, pues eso, al 5%, que a lo mejor en términos históricos pues no es súper elevado, ¿no? Pero en términos de cómo está ahora el mercado de la deuda y la situación de endeudamiento de Estados Unidos, esto es mucha tensión, ¿no?, para el mercado de bonos y las nuevas Esto emisiones. es brutal, brutal. Porque tú lo has dicho, aunque no sea elevado en términos históricos, sí lo es elevado en términos recientes, ¿no? De la historia reciente. Fíjate, no, ya he olvidado los números concretos, pero pagar una hipoteca hoy en día en Estados Unidos, con los tipos de interés como están y teniendo en cuenta cómo son el precio de las viviendas todavía, es un número disparado. O sea, no recuerdo las cifras, pero es el típico gráfico que se sale del dato y es como no tiene sentido. De hecho, el sector inmobiliario americano está en un congelamiento repentino absoluto y eso augura pues una economía mucho más fría. Al final aquí hay un tema. La Fed sabe del futuro tanto como tú, yo o cualquiera. O sea, básicamente nada. Entonces, como el futuro es muy difícil de ver, la Fed y todos los bancos centrales en general, pero bueno, suben tipos porque tenemos que frenar la inflación. ¿Y hasta cuándo? No lo saben, no lo saben. No lo saben porque el mundo es muy complejo, la inflación te puede venir por un lado, te puede venir por otro. De hecho, vemos que las proyecciones del Banco Central Europeo son horrorosas, que siempre se equivocan. Entonces ellos simplemente van subiendo tipos en base a una creencia de que han subido demasiado, empiezan a subirlo de forma más gradual, como harán probablemente a partir de diciembre. Vamos a ver cómo salen los datos de inflación y de empleo. Y hasta que no se rompe algo, no paran. Y esa es la realidad. Es como dando palos de ciego hasta que encuentran algo que dice, oye, pues nos hemos encontrado algo, ¿no? Palos de ciego hacia el futuro, que todos somos más o menos ciegos, encuentran algo y dicen, se ha roto algo, ¿no?
Llámale la crisis de pensiones en el Reino Unido, como hemos visto, pues si ocurriera algo parecido, pues ya se habría roto algo y seguramente la Fed dice, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Es decir, no sabe, es tan sencillo como eso, no tienen ni puñetera idea, van subiendo tipo hasta que algo se rompa. Oye, o hasta que llegue el milagro de que todo se resuelva por sí mismo, ¿no? Con una recesión suave, que el desempleo repunte pero no mucho, pero bueno, igual se rompe algo de por mitad de camino. Que sería lo suyo, sí, sí. Oye, Hugo, no te quiero robar más tiempo. Además, ya más de 2 horas y media de programa, así que yo creo que bastante intenso. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. Siempre es un lujo tenerte. Y cuando quieras, ya sabes, aquí estamos para que repitas, que siempre es un placer charlar contigo. El placer es mío y nada, un saludo a todos los seguidores de tu canal de Twitch. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Dejadme un segundito que ahora os quiero contar una cosa. Y con Hugo ya nos veremos pronto, seguro que por aquí. Un abrazo, cuídate, Hugo. Hasta luego.